programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:7. Bueno, estamos ya para iniciar este segundo diálogo. Está la doctora Ruth Hidalgo. Ruth, primero un abrazo solidario. Perdió la madre no hace muchos días. Bueno, son cosas de la vida, ¿no? Y esperamos que se enfrente con esto, con decisión. Por suerte, Ruth es, como el país le consta, una mujer de armas tomar. Así es que nuestro abrazo solidario, Ruth. Bienvenida. Está también el asambleísta Patricio Donoso. Y la Ley de Transparencia Fiscal, que es un proyecto promovido desde Participación Ciudadana y que sería una especie de experimento, ¿no? De trabajar desde los sectores de la sociedad civil, más los asambleístas, y comprometerse en un proyecto que es ese resultado del diálogo. Bienvenida, Ruth. Buenos días. Gracias, Francisco. En primer lugar, muchas gracias por sus condolencias. Así es, la vida nos coloca en situaciones difíciles y hay que inspirarse en aquellos que nos dejaron su mensaje y nos dejaron su vida para seguir adelante. Con respecto a lo que usted menciona, sí, definitivamente la ley y la propuesta de ley que estamos nosotros presentando, el proyecto de transparencia fiscal, es el resultado de un trabajo de casi 9 meses bueno, ahora ya va a ser un año prácticamente, ya es un año, en noviembre del año pasado. Nos reunimos un grupo de organización sociedad civil, concretamente Participación Ciudadana, apoyado de un informe, de un levantamiento de datos que hizo Cordes, conjuntamente con 23 asambleístas de distintas bancadas, sobre la idea de promocionar o hacer algo que vaya direccionado a generar un sistema normativo fuerte que promueva la transparencia, sobre la base de la idea de que mientras en un país existe más transparencia, hay más desincentivo para procesos de corrupción. Mientras más transparente y mientras más claras tenga normas un país respecto a, por ejemplo, hacer y firmar adecuadamente contratos que involucren los recursos naturales, como por ejemplo hidrocarburos o minería, mientras más haya una ley de acceso a la información clara que facilite a los ciudadanos que podamos tener el acceso a toda esa información, sobre todo referente al uso de recursos públicos, y por supuesto normas conexas que van de la mano con temas como monetario, financiero, planificación y finanzas públicas, y sobre todo respecto a lo que se está discutiendo ahora, el presupuesto general del Estado. Eso podría generar una suerte de un sistema robusto de transparencia que, por supuesto, a la larga termina evitando los procesos sostenidos de corrupción. En ese sentido, los asambleístas se comprometieron. Creo que es importante recalcar el hecho de que ha habido voluntad política de permanecer permanentemente trabajando en sesiones de trabajo para construir una ley, Francisco, y obviamente ciudadanos que me escuchan. No es fácil porque es sentarse, analizar, ver cómo que no haya contraposiciones. Y ha sido sentones, ¿no? Han sido sentones de 2-3 horas de trabajo arduo. Y eso creo que es importante reconocerlo, en lo cual han estado comprometidos y han asistido, obviamente acompañados algunas veces con sus asesores, pero en la mayoría y casi todas las sesiones han estado presentes los propios asambleístas. Y creo que eso en un ambiente coyuntural que estamos viviendo tan complejo, creo que también es importante hacer el análisis objetivo cuando nos encontramos con actores políticos que son comprometidos con un tema de la transparencia. Mucho se habla en la opinión pública a veces de que no existen actores políticos que quieran trabajar. Yo creo que sí, yo doy fe de eso. Ha habido un grupo de 23 asambleístas que comprometidos 23. Absolutamente, permanentemente en la construcción de esta ley. Este momento fuimos representada en la Asamblea Nacional ante la presidenta Elisa de Cabezas. Creo que es importante decir que la presidenta también, ella ha estado permanentemente y ha estado también en las reuniones de trabajo, presente ella. Y presentamos. Sí, ¿tú sentirías que la presidenta de la Asamblea ha tenido apertura en este proyecto? Totalmente. Por lo menos? En este proyecto absolutamente hemos recibido el aporte y sobre todo la presencia de ella en persona, en las sesiones de trabajo, ha hecho observaciones, ha revisado los documentos dentro de su cantidad de trabajo que entiendo tiene. A pesar de eso, ella se ha dado el trabajo de leer, de aportar y obviamente
está también ahí ayudándonos, porque obviamente ella entiende, este ha sido un trabajo técnico, jurídico, y entiende, por supuesto, que es importante que en términos de transparencia, o la transparencia es un valor democrático que sobrepasa las ideologías. Este momento el proyecto está ya en la Asamblea. Este momento está en la Asamblea. ¿Has enviado ya una comisión? Está ya, estamos esperando que entre al CAL, estaba en la comisión esta de revisión técnica, y ya hemos afinado unos dos pequeños detalles, ya está el informe positivo y va a pasar al CAL. Entiendo que ojalá entre esta semana o la próxima esto pasa por el CAL, y yo creo que eso sería un hito, Francisco, y creo que hay que decirlo así, un hito de trabajo conjunto entre sociedad civil y actores políticos, demostrando que sí es posible ese tipo de sinergias técnicas, pero sobre todo con un tema tan sensible como es el tema de la transparencia. Muchas gracias, Ruth. Patricio, bienvenido, buenos días, del asambleísta Patricio Donoso. Esta construcción de una ley, debatir con la sociedad civil, un poco acercarse a los mandantes sería, ¿no es cierto?, que nosotros las resaltamos como un trabajo, pero que podría ser una práctica común y algo normal. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Patricio? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un gusto compartir esta mesa de trabajo con Ruth Hidalgo, a quien le reitero mi sentido pesar por la muerte de su madre. Hablé con ella cuando esto sucedió. Lo segundo, en efecto, y Ruth lo ha dicho, soy uno de aquellos que en noviembre del 2017 fuimos invitados por la Corporación Participación Ciudadana, que la dirige Ruth Hidalgo, y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y Cordes, en un proyecto que en noviembre del 2017 se avisoraba complicado, que es precisamente el juntar opiniones de asambleístas para generar una ley. Y yo soy uno. Bancadas. Claro, y yo soy uno de esos 23 legisladores que hacía mención Ruth. Y he tenido la suerte de prácticamente no faltar a una sola de esas largas sesiones de trabajo donde se han abordado con frontalidad absoluta los temas de transparencia. Y me va a perdonar, Francisco, pero voy a decir una verdad de perogrullo. La única forma de ser transparente es siéndolo. Verdad de perogrullo, pero es así. Y la transparencia es mostrar las cosas tal y como son. Y hemos hablado abiertamente en las reuniones que hemos tenido con la Corporación Participación Ciudadana de temas referentes al presupuesto general del Estado, la transparencia presupuestaria, la transparencia en información o acceso a la información de todo orden que compete a las diferentes funciones del Estado. Y nosotros, como la primera función del Estado, la función legislativa, tenemos no solamente el deber, el derecho, sino el deber de hacer las cosas transparentemente. Temas de minería, manejo de recursos naturales. Es decir, este documento, y lo traje, mi estimado Francisco, que nos hizo llegar Ruth, Transparencia Fiscal en el Ecuador, debilidades y oportunidades de la reforma, ya está en la unidad de técnica legislativa. Es más, me he comprometido a que, como miembro que soy del CAL, representando a la oposición, abordar el tema y direccionarlo a una comisión que pueda ágilmente trabajar en este texto, emitir un informe para que baje ¿Cuál luego al debería plenario. ser la comisión? En mi opinión, la Comisión de Desarrollo Económico, no porque yo esté en aquella comisión, sino porque creo que aquí se está pintando claramente el camino a seguir en cuanto al desarrollo económico del país. Solamente se logra desarrollo, Francisco, con transparencia. Solamente se logra ese desarrollo del cual todos Y esa transparencia significa también poder vigilarla. Así es, la transparencia significa castigar al que hizo, al que corruptamente se llevó milloncitos, que ahora se dice Con una facilidad. Con una facilidad. Ayer, y hago una pequeña digresión, cuando yo hablaba de estos mecanismos del grillete electrónico, el señor Alvarado se largó del país. Solamente dejó el grillete, increíble, pero hay 160 millones de dólares en contratos. Hay 11, y me hago esta pequeña digresión porque es necesario, Francisco. Hay 11 indicios de responsabilidad penal seria en la Contraloría. Y sin embargo, solamente se le puso el grillete. Debe haberse le puesto prisión preventiva. Y lo dije aquí en Radio Democracia hace 3 meses, porque la medida cautelar del grillete no funcionó. Es tan cierto que no funcionó que se largó. Debió haber tenido prisión preventiva. ¿Qué significa prisión preventiva en español? Una prisión que quiere prever lo que pueda pasar, y pasó. Terminando esta pequeña digresión, en efecto, alguien me decía cuando se hablaba de los
estos sistemas faciales de detectamiento que se le compró a la misma empresa china de los grilletes, decía, si solamente ha costado $193,000, solamente. Sí. Ahora en este país se dice, alguien dijo también, solamente $13,800,000 se le entregó al tío Rivera, al tío de Glass, solamente. Increíble, y cuando se rasca un poquito, y usted como acucioso periodista tendrá cuidado porque con su dedo, porque donde mete el dedo salta pus, se habla de la refinería del Pacífico y son solamente $1,200 millones. Y de la repotenciación de la refinería Esmeraldas, solamente $1,500 millones. Entonces, el expresidente cuando se le dijo los 1,500, dijo, bueno, a veces pasa, no es a veces pasa, y es más, le voy a comentar algo, Francisco, rápidamente, yo estuve ahí presente, nadie me lo contó, el señor Glass, el 24 de mayo del año pasado dijo, orondo todo el veo, en Lontananza, la refinería del Pacífico. ¿Cuál refinería? Como decimos los quiteños, Kirchner, la refinería, se llevaron $1,200 millones. Entonces, regresando al tema, sí, esa transparencia de la cual estamos hablando Rudy Hidalgo y yo, significa no solamente que los pillos vayan presos, sino que devuelvan lo que se han llevado, transparentemente, si cabe así decirlo. Sí, ese es el proyecto que espero sea canalizado la próxima semana a la Comisión de Desarrollo Económico para darle un tratamiento rápido. Ya son 11 meses y medio que estamos en este tema. Sí, hemos trabajado. Yo sí puedo decir, y reitero lo que Ruth manifestó, sí hemos trabajado en este proyecto y es bueno que la opinión pública lo sepa. Ruth, ¿en qué consiste la transparencia? Porque uno diría, oigan, necesitamos un proyecto de ley de transparencia. ¿No será que la actitud, las leyes que tenemos nos obligan? Tenemos una ley de acceso a la información que no se cumple. No está la información en las páginas electrónicas. Ayer nomás alguien me comentaba que en la web no está funcionando el sistema. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿No? ¿En qué consiste la transparencia y cuál es la propuesta, Ruth? Yo creo que la transparencia, Francisco y ciudadanos que me escuchan, no es únicamente un tema de normas. Yo creo que construir transparencia implica tener una serie de elementos que hacen que un país camine en esa línea. Por ejemplo, en primer lugar, un tema de educación, por supuesto, es un tema de actitud. Y yo creo que ser transparentes, como decía Patricio hace un momento, es ser y parecer. Es decir, y para poder tener esa lógica de actuación en la vida, uno tiene que tener esa cultura, ¿no es cierto?, del país que va caminando hacia eso. Y esa cultura, ¿cómo usted la construye? La construye desde desde que usted tiene en los temas de educación, desde los niños, educación cívica, educación de respeto a la norma, educación ética en la universidad. Es decir, es todo un proceso que construye usted ciudadanía que está convencida de que la transparencia debe ser una norma de vida. Por eso es que en otros países, que muchas veces nosotros añoramos la manera como se conducen los ciudadanos en otros países, y uno dice, ¿cómo es posible que en otros países la gente simplemente camina por el paso cebra y no camina por otro lado o no se cruza por la calle viendo un puente? Eso es producto de un sistema sostenido de educación que finalmente termina construyendo ciudadanos que están apegados al cumplimiento de la norma, cualquiera que sea esta. Por otro lado, otro elemento importante, Francisco, es el sistema normativo que un país tiene que incentiva o desincentiva la corrupción o que incentiva la transparencia. Y ahí es importante la generación de estos cuerpos legales. Usted puede tener toda la buena intención, puede tener un lindo discurso, como hable de transparencia, que quiere que las cosas salgan bien, pero si usted al Estado, al país, no le dota de norma potente que evite que el funcionario público llegue a su estamento público, exacto, y llegue feliz porque se va a enriquecer y va a salir con todos sus bolsillos llenos, entonces no puede hablar de transparencia. Usted necesita, obviamente, darle normas claras al funcionario público, más aún a todos aquellos que tienen en su obligación jurídica por el puesto que están desarrollando la posibilidad de manejar recursos públicos. Y allí es algo importantísimo que hemos querido en nosotros plasmar en estas reformas. Nosotros creemos que los últimos años de corrupción que hemos vivido el Ecuador y la actual situación de estos casos conocidos por demás, los temas de corrupción, llevan a un retraso económico al país. Y eso creo que los ciudadanos deberíamos entender todos, que la corrupción es un mal que afecta a todos. Mientras más opacidad,
la corrupción se hace Mientras más usted tenga mayor temas sostenidos de corrupción, no va a haber empresa privada de lejos de afuera, que quiera invertir en el Ecuador, porque a la gente no le gusta tener que venir a tener un presupuesto de coima para tener que coimar para poder trabajar en el país. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inversionistas privados de afuera? El inversionista mira la seguridad jurídica del país y al encontrarse con un país con altos índices, ranqueados altísimamente a nivel de los países más corruptos, estamos en el 117 de 180. Fíjese, entonces prefieren ir a invertir en otros países que ofrecen seguridad jurídica, como por ejemplo Chile, Perú y otros países que están mucho más a la vanguardia y mucho más cercanos de procesos transparentes. ¿Y eso qué significa? Significa que inmediatamente el país deja de tener fuentes de trabajo, oportunidades de empleo y por supuesto nos volvemos menos competitivos en el mercado internacional. Por lo tanto, fracasa la economía y fracasamos todos, porque un pueblo o una ciudad, un país que es boyante y tiene reglas claras, seguridad jurídica, ofrece empleos, ofrece plazas de trabajo, empresas de seguridad jurídica, ofrece seguridad jurídica y por supuesto ofrece algo que es bien importante, progreso. Y eso está atado conjuntamente con la generación de normas que promuevan la transparencia y que eviten las corrupciones. Este proyecto reformaría ocho leyes, ¿no es cierto? Leyes. Está ahí el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reformas a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, Ley de Minería y Ley de Hidrocarburos. Así es. En todos estos, ¿cuáles serían los puntos, Patricio? Especialmente en la Contraloría, ¿qué será? Que le devuelven. Ese de Contraloría es el más importante, ¿No es en mi cierto? opinión, porque, como usted sabe, Francisco, el gobierno anterior eliminó el requerimiento de informe previo para los contratos. Exacto. Y ahí es donde estuvo el negociado. Pues, claro, como eliminaron el requerimiento de informe previo de Contraloría, pues firmaban el contrato como les daba la gana y luego firmaban los anexos. Que es parte de la estructura de negocio. Exacto. El giro de negocio. Y yo dije, suena interesante, pero así es. Y un giro de negocio que en términos porcentuales significa más del doble de los contratos en resumen. Es decir, en el país se firmaba un contrato por 10 millones, terminaba siendo de 30 con esto de los anexos, porque no se requería el informe previo de Contraloría. Por eso es que entre las 8 leyes que usted, Francisco, menciona, la más importante es esa inherente a la Contraloría, porque ya basta, decía yo en una de las reuniones con Ruth, que se siga dando aquello de poner dificultades para vender facilidades. Eso es corrupción, pues. Poner dificultades. Usted va a una oficina, regresa el lunes, no hay el papel, busque el sello, mamita no aparece, en fin. Esas dificultades las ponen algunos para vender luego las facilidades. Y esa venta de facilidades es corrupción. Más allá de la corrupción brutal que ha habido, una pequeña digresión. Hace pocas semanas un taxista me reconoció y me dijo, asambleísta, qué bestia cómo han robado. Así me dijo. Yo me asusté. Qué bestia cómo han robado. Es que es verdad, donde usted rasca hay corrupción. Entonces, todo empieza, como lo decía Ruth, desde edad temprana. Yo alguna vez participé en un proyecto de transparencia hace muchos años que se llamaba Copia y Coima. La copia lleva la coima. La copia en los colegios, el copiar en forma indelicada. El hacerse una copia de una tesis. Exacto. Y hay un señor que anda viniendo desde la Tacunga que copió alguna tesis y sin embargo no pasó nada. Increíble, pero cierto. Entonces, cuando permitimos que copien, luego viene la coima. Por eso el proyecto se llamaba hace muchos años Copia y Coima. Yo me acordé de ese proyecto hace 15 años, cuando Ruth en octubre del año pasado tuvo la gentileza de llamarme para participar en este proyecto que, me acuerdo, le pusieron un hashtag, ahora se dice así, muy interesante, que decía, ojo con nuestra plata. Hashtag, ojo con nuestra plata. Porque esa plata que se han llevado, Francisco, es de todos. Es de todos, pues. Y es de todos. El desarrollo del país ahí. Claro, y es cierto, el subdesarrollo en gran medida está dado por el nivel de corrupción, la mordida, como se llaman en México. Entonces, hay que ponerle mucho ojo a 5 cosas. Procesos presupuestarios, ya lo dijo Ruth.
Estamos ahora precisamente esta tarde en el CAL, yo soy parte del CAL. Decidirán a propósito Sí. otra dirección, ¿a qué comisión va? Así es, esta tarde a las 3:30 vamos a decidir a qué comisión irá la proforma presupuestaria. Unos dicen que es reforma económica, al régimen económico, y otros dicen a desarrollo económico. Yo soy parte de la Comisión de Desarrollo Económico, sea que vaya a la una o a la otra, hay que trabajar aceleradamente porque apenas hay 10 días para emitir el informe y un mes para aprobarlo. Históricamente ha sido la de régimen. La de régimen. La de régimen. Pero algunos asambleístas opinan, y yo respeto, que pueda ir a desarrollo económico. Esto me implicará... Pesará mucho que en el uno preside un correísta y en el otro preside un morenista para... En todo caso, son es gobierno posible. y oposición Sí. al mismo tiempo. Es posible. Los que procesionaron al señor presidente Moreno. Así es posible que influya en otros asambleístas que son parte de esta decisión, lo que usted acaba de manifestar, con razón. Pero esa proforma presupuestaria tiene que ser tratada en apenas 10 días en la comisión y luego en menos de 30 días ya, porque ya corrió el plazo, en el plenario en un solo debate. Entonces, decía, proceso presupuestario, gasto público, es clave el tema del gasto público. Y eso tiene que ver también con el presupuesto. Así es, y hay que revisar el gasto, ¿a dónde va la plata? Por eso es que me gusta este hashtag que dice, ojo con nuestra plata, ojo con nuestra plata. Hay que poner ojo a lo que hará el presupuesto. Yo le decía al grupo de 22 asambleístas, que luego se incorporó uno más, les decía hace algunos meses, cuando viene la proforma presupuestaria, casi no hay mucho que hacer, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice, Francisco, que no podemos hacer cambios, salvo observaciones. 1. 2, no podemos hacer cambios en el monto. Podemos hacer cambios entre partidas si es que logramos un plazo extra de 10 días que el Ministerio de Finanzas nos apruebe aquellos cambios. Pero no hay mucho a dónde moverse. Ahora, cierto es... un poco de rendimiento de cuentas, más que una aprobación de un presupuesto. Exactamente. Es ir a presentar el presupuesto que van a ejecutar. Pero entonces ahí deberían hacer la posibilidad... Ahí está la reforma. Ahí está la reforma. De poder hacer el seguimiento de la ejecución. Y los cambios que ha menester. Porque si no, simplemente somos unos, puedo decir una palabra un poquito curiosa, hacedores de lo que ya han hecho. Y eso es en términos prácticos. Pero es la reforma, lo que persigue es que tengamos más incidencia en un presupuesto. Cierto es que del otro lado se nos decía, y con razón, que la ejecución le corresponde al Ejecutivo, porque al Ejecutivo le corresponde administrar el Estado. Es verdad, pero al Legislativo le corresponde revisar, legislar y sobre todo fiscalizar y tener, como decía un amigo, ojo de chícharo en este tema. Ojo con nuestra plata. Ojo de chícharo, ojo con nuestra plata. Claro, pero además de ojo de chícharo, el rol de fiscalización, de poder hacer un seguimiento al presupuesto general del Estado, cambiaría una dinámica de relación incluso de... Ahora, si es que el Congreso va a variar, o la Asamblea ahora... Dígale nomás Congreso, porque así debería llamarse. Va a variar y va a decir, no, yo quiero tanto para mi provincia y comienza un feriado de recursos. Claro, una feria, la feria de la alegría. Exacto. No, eso tampoco es aceptable. Pero qué bueno que haya dicho Congreso. Otra pequeña digresión. El señor Chávez impuso en el Ecuador que se llama Asamblea. ¿A cuenta de qué? Si es que existe el Congreso de Periodistas, claro, existe el Congreso de Médicos, el Congreso de Abogados, ¿por qué no debe haber el Congreso de la República? Chávez ordenó que se llame Asamblea. Yo por eso cuando hablo en el plenario digo, colegas legisladores, porque eso de la Asamblea era para más o menos graficar que el país empezó con el correísmo y no es verdad. Ruth, claro, uno ve con esperanza cuando ve un proyecto construido así. Pero en el tema de la Contraloría, ¿están enfocándose, además de este rol preventivo de participación, también en que puedan llevar de inmediato a la justicia aquello que el informe de la Contraloría se puede, digamos, disculpa la palabra, aprovechar el tema y le pregunto a ella, no solo a la directora, sino a la abogada? Sí, bueno, a ver, este tema que usted menciona fue, de hecho, motivo de una amplia discusión en el seno de las reuniones. Justamente porque habían visiones distintas y contrapuestas. Algunos asambleístas y sus asesores opinaban que desde el punto de vista legal no se podía en la misma reforma incluir este tipo de actividades, porque de alguna manera incluiría de alguna forma una reforma constitucional, porque estaría reformando las propias actividades de la Contraloría. Por eso, si usted mira,
el contenido de la reforma, nosotros en la reforma estamos adicionando no un capítulo, sino un anexo respecto de ciertas consideraciones y ciertas sugerencias que el grupo de trabajo y el grupo de transparencia, conjuntamente con la sociedad civil, sugiere que a futuro deberían ser tratadas en una reforma constitucional. Sugiere. Sí, porque esta es una propuesta de reforma de la ley. Sin embargo, no queríamos dejar pasar de mencionar este tipo de situación, porque nos parecía que por responsabilidad cívica, ya que estábamos en este proceso de construcción, teníamos que mencionar. De tal forma que, por supuesto, señalamos algunos temas importantes, referentes sobre todo al rol del Banco Central, por ejemplo. El rol del Banco Central, usted sabe que está disminuido, fue quitado por la Constitución política y se volvió exclusivamente una dependencia, por decirlo de alguna manera. Nosotros consideramos y discutimos arduamente en el seno de este grupo que debería volverse a recuperar o a darle de nuevo la autonomía y la capacidad, además de incidencia, en los temas como el presupuesto general del Estado que acaba de mencionar. Para hacer ese presupuesto había que hacer los supuestos macroeconómicos. Entonces, no debería un presupuesto general del Estado presentarse sin tener el informe previo del Banco Central, justamente desde la visión macroeconómica. Claro. Y usted ve cómo en esta misma radio varios economistas que están aquí siendo entrevistados permanentemente, de hecho, hacen esa observación. Y justamente por este tema es que nosotros, y el tema de la Contraloría también pasa por esa visión. De todas maneras, como decía hace un momento, y yo ratifico, Patricio acaba de mencionar unos temas bien importantes respecto al rol de la Contraloría. Nosotros creemos que la Contraloría es un órgano clave en los procesos de transparencia, porque finalmente la Contraloría es el organismo que al final de cuentas cuida el uso de recursos públicos y el uso adecuado de los recursos públicos, y es la encargada de velar porque nuestra plata, ojo con nuestra plata, sea utilizada de la mejor manera, pero sobre todo de la manera correcta en beneficio del bien común y el beneficio de todos los demás. Pero aparte de eso, Patricio mencionaba algo que creo que es valioso y yo quisiera recoger el tema, y de siempre la visión ciudadana desde mi parte, ¿no? El tema del acceso a la información. Claro. El tema del acceso a la información, Francisco, es un tema absolutamente importante y por eso también estamos nosotros planteando en este proyecto la reforma a la Ley de Acceso a la Información y Transparencia. ¿Por qué? Porque hemos visto dentro de las discusiones de este grupo, se ha dicho verdades y con todo respeto, por supuesto, pero verdades sin anestesia de la realidad que estamos viviendo, y eso nos ha permitido a partir de eso construir este proyecto. Y una de las cosas que nosotros vimos, por ejemplo, es los famosos contratos de emergencia que fueron firmados y fueron hechos en los últimos años. Contratos de emergencia a la luz de que vivimos casi todo el tiempo en emergencia, en diversos sectores, emergencia en la salud, en la construcción, etcétera. Y finalmente, ¿qué pasó? Que a partir de estos contratos de emergencia, estos fueron declarados en su mayoría confidenciales, y por supuesto el momento que usted tiene un contrato de emergencia confidencial, el ciudadano está absolutamente impedido de poder ver, ni siquiera tener acceso a las actas, a la forma como se contrató. ¿Cuándo? En criterio de transparencia, Francisco y ciudadanos, los contratos que deberían ser firmados en tiempos de emergencia deberían ser los primeros que deberían estar bajo el escrutinio público, justamente porque por su naturaleza son contratos que se los hace rápidamente y obviamente se obvian algunos procesos. Por supuesto, cuando usted tiene un terremoto, tiene que obviar el proceso y tiene que contratar rápidamente, pero hay que ser transparentes y deberían eso estar ante el ojo y el escrutinio público y estar a la luz del día perfectamente puestos, por ejemplo, actas de decisión, toma de contratos, por qué se hizo a tal persona y qué no, saber, por ejemplo, si una restitución de una carretera fue adjudicada a X, por qué, cuál es la característica de esta empresa, cuál es su experiencia, es decir, todo el conocimiento que el pueblo además necesitamos, y eso es importante como ciudadanos. Nosotros tenemos el derecho de ejercer y de pedir y exigir a las autoridades que nos transparenten, porque no es su propio bolsillo, es nuestro dinero. ¿Y hay algún espacio para que algo sea secreto? Por supuesto. La ley orgánica, la LOTAIP, establece específicamente 3 temas, ¿no es cierto?, que tienen que ser confidenciales, y en eso, por supuesto, estamos de acuerdo. Una es una información declarada
como reservada en leyes especiales, pero que son específicamente para leyes específicas, no puntuales. Segunda, la información relativa a seguridad nacional. Claro. Es obvio. O sea, los temas de seguridad nacional no pueden ser transparentadas porque obviamente son temas tan delicados que usted no puede. Deben ser transparentes en su actuar, pero usted no puede poner en una página web cómo está pensando como es encontrarle al guacho. Claro. Usted no puede hacer eso. Claro, es decir, obviamente por otras razones. Y finalmente también la información personal de los ciudadanos que reposa en las instituciones públicas. Esa información personal, personalísima, que usted como, por ejemplo, como coordinador, como su viceministro o algo, tiene ahí en sus cargas familiares o cosas así. Claro. Esas cosas que definitivamente van de suyo propio, ¿no? Pero todo lo demás, Francisco, es importante. Cargo, en cambio, sí. Y yo ahí, por ejemplo, quisiera recalcar, muchos gobiernos locales, a nivel local, sí se cumplen, digamos, en la Ley Orgánica de Transparencia. Los gobiernos locales, aparentemente en provincia, son un poco más prolijos del momento de transparentar esta información. Pero el resto no, y no estoy hablando solamente de los gobiernos locales, estoy hablando en general de los estamentos que reciben fondos públicos, que están obligados por la ley a tener este tipo de transparencia. Entonces yo creo que es importante, porque eso también nos da a la ciudadanía la posibilidad de ejercer algo que es tremendamente clave en una democracia y que también forma parte de los famosos contrapesos que se llama, ¿no? Y que es el control social. Cuando un gobierno es bueno y es controlado, es mejor si está bajo los ojos y el escrutinio público. Patricio, dos leyes más que van a estar, es la ley de minería y la ley temas que se desarrollan pero que tienen conflictos por el ambiente, ¿no es cierto? Sí. O sea, el cuidado. El cuidado del ambiente, el cuidado de nuestra biodiversidad. ¿Qué se enfrentan en estas dos leyes? Y para terminar, ¿cuándo se tratará esto y a qué comisión irá? Ya ha dicho que hay esta posibilidad. Hay esta posibilidad, pero quisiera hacer una pequeña aclaración. Salvo los casos que Rudy Hidalgo dijo, yo no estoy de acuerdo con que existan cláusulas de confidencialidad en los contratos. Gonzalo Rosero me preguntó hace 1 año y medio, cuando yo pedí la lista de Odebrecht al gobierno, me preguntó y le dije, Gonzalo, no puedo darle porque hay una cláusula de confidencialidad increíble. En los contratos, cuando saltó Lavallato, había una cláusula de confidencialidad. Y cuando hay corrupción, tiene que eliminarse todo vestigio de confidencialidad, porque si no, bajo pretexto de la confidencialidad, todavía no tenemos la lista de Odebrecht, mi estimado Francisco. Otros países ya lo tienen. Claro. Increíble. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con cláusulas de confidencialidad, salvo lo que Ruth nos relató. Segundo, algo de la Contraloría que mencionó también Ruth y usted. No solamente que se hizo aquello de eliminación del informe previo de Contraloría, que fue una barbaridad, sino que en las enmiendas, yo fui parte de la comisión de enmiendas representando a la oposición, en las enmiendas se estableció la eliminación de los análisis de gestión de la Contraloría, es decir, se volvía la Contraloría lectora de cheques. Veía un cheque y decía 35 millones allá, visto bueno, sin hacer análisis de gestión, que quiere decir, ¿para qué sirvió la plata? ¿O para qué? ¿O qué se hizo con la misma? Cierto es que esta Corte Constitucional, la cervecera, la que gracias a Dios se fue ya a su casa, aquella que se autoprorrogó y aquella que no nos aceptó hacer consultas populares. Los transformes, aquellos que cuando yo me presenté en el Amicus Curiae, amigos de la Corte, la jueza Wendy Molina ni siquiera me veía mientras yo hablaba, increíble pero cierto. Esa Corte ya se fue a su casa, a pesar de que a último minuto quisieron decir que son buenas personas y que eliminaban la vigencia de las enmiendas inconstitucionalmente hechas, pero esa comisión, esa Corte aceptó que se elimine el análisis de gestión de la Contraloría, es decir, Francisco, usted no tenía chance de saber a qué ¿Por qué se gastaban? ¿Por qué se gastaron la plata? ¿En qué simplemente veía el cheque y decía, ya le vi, 35 millones, bravo, viva la vida? No hay derecho. Eso se eliminó. Exacto. Entonces, lo que decía Ruth, si no somos transparentes, entonces nunca sabremos qué es lo que está pasando. Voy a su pregunta puntual, el tema de minería. Yo mismo presenté un proyecto de ley de transparencia en cuanto a minería se refiere, porque hay 2 artículos en esa ley de minería que se aprobó en julio del 2014, que dicen que las empresas internacionales, es decir, extranjeras,
estatales no tendrán que pasar por procesos licitatorios. ¿Puede usted creerlo? Yo presenté un proyecto de ley para eliminar los artículos 5 y 6, porque no hay derecho que aquellas empresas, por solo ser extranjeras y estatales, léase PDVSA, claro, léase PDVSA, no tienen que pasar por procesos licitatorios. ¿Se da usted cuenta, Francisco, y la opinión pública que nos escucha a través de Ex y Radio Democracia, el caldo de cultivo que significa que no pasen por sistemas de concurso? Es decir, a dedo se puede decir PDVSA hace tal o cual obra, o cual actual acción. Yo presenté ese proyecto, un ex legislador de Alianza País archivó mi proyecto sin debate, volví a presentar hoy en esta nueva legislatura, pues Dios mediante, y con el apoyo popular fui reelecto legislador, y está por ser tratado en la Comisión de Régimen Económico. Y hay que eliminar esos artículos 5 y 6. Por las propias garantías de las empresas. Así es, pues, porque si no la falta de transparencia está ratificada y oleada y santificada. Entonces yo decía en la comisión de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth, esto tenemos que incorporar. Eso persigue transparencia en el tema minero, en el tema petrolero, en el seguridad, en el tema del manejo de los recursos naturales que son de todos. Ruth, para terminar, que hay que ir a una sesión en la Asamblea de la Ley de Comunicación. Así es. ¿Esperaríamos cuándo el primer resultado y comprometerles para volver a un diálogo de un seguimiento a este proyecto que resulta, digamos, esperanzador de un trabajo conjunto, ¿no? Correcto. Estamos esperando, como mencionaba Patricio, que en esta semana, en estos días, pase ya de la Comisión Técnica de Análisis Técnico Jurídico hacia el CAL con informe. Una vez que esté en el CAL, pues simplemente tendrán que colocar en el orden del día el tratamiento de la ley para que, conjuntamente con el informe, para que luego de eso, pues pase inmediatamente a la comisión y haya un y justamente una vez que esté en la comisión, nosotros pediremos en la comisión donde esté nuevamente ser recibidos en comisión para tener la posibilidad de ampliar, por supuesto, la motivación y explicar punto por punto por qué creemos nosotros que es fundamental este proceso. Estamos hablando que todos queremos transparencia, los ciudadanos queremos transparencia, y creo que en esa lógica y en ese deseo tenemos que construir aspectos y normativas que vayan encaminados a formar un sistema normativo que promueva transparencia y desincentive la corrupción. Nosotros tenemos esperanza en que esta ley llegue a buen puerto. Creemos que sería no solamente un hito de trabajo conjunto entre actoría política y sociedad civil, sí un aporte decisivo, transparente, técnico, jurídico, que va a apoyar sobre todo a una legislación, a tener un producto legislativo importante en vías a generar una nueva democracia y una democracia que camine. Francisco, no puedo dejar de decir algo. Usted hizo mención a la Ley de Comunicación. Tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, Francisco, pero yo no estoy de acuerdo que la Ley de Comunicación se reforme. No, señor, lo inconstitucional debe ser derogado, porque solo reformar la Ley inconstitucional de comunicación es como ponerle su cierto maquillaje a un delito para que no parezca tan delito. Se queda ahí. Pero claro, y además yo tengo experiencia en esto. En el debate legislativo, unos dirán, estoy de acuerdo con el artículo 15, otros 18, otros cambiemos el 23, y al final quedará pato, gato, gallareta o una colcha de retazos que vuelva impracticable. Hay que derogar la Ley de Comunicación. Gracias. Bueno, queremos agradecer a Ruth Hidalgo de Participación Ciudadana y a Patricio Donoso, asambleísta nacional. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos después de este corte un tratamiento y un seguimiento a las elecciones en los Estados Unidos. Ya nos encontramos el día de mañana. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia.